Vamos hoy a vencer el tercer gigante. Primera de Crónicas, capítulo 20, verso 5. Miren lo que dice este tercer gigante, cómo se llama y lo que representa para cada uno de nosotros. Volvió a levantarse guerra contra los filisteos. Es decir, no se queda tranquilo. El enemigo, le cortamos la cabeza a Goliat, le cortamos la cabeza a Sipai. Chico, y es tan terco y vuelve otra vez. Pero en el nombre de Jesús, el Dios que nos dio la victoria ayer, nos va a dar la victoria hoy. Y hoy salimos de este lugar más que vencedores en el nombre de Jesús. Amén. Dice, contra los filisteos. Y Elanán, hijo de Jair, mató ¿a quién? Lami, hermano de Goliat, Geteo. Miren esto, hermanito de Goliat, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Lami, el tercer gigante que tuvo que enfrentar David y sus hombres. ¿Qué significa Lami? Cuando buscamos esta palabra en hebreo, nos damos cuenta que, ¿por qué en el hebreo? Lo dije en el primer servicio, todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Y el hebreo nos va a llevar a identificar el significado de cada palabra. Cada palabra o cada nombre tiene un significado, pero un significado profético, un significado que va más allá de lo que muchas personas se imaginan. Nosotros ignoramos los significados bíblicos, pero déjame decirte que bíblicamente cada nombre y cada palabra tiene que ver, amado, con el plan de salvación de parte del Señor. Cuando buscamos esta palabra y nos damos cuenta lo que significa este nombre Lami. Lami significa el que tiene mi pan. Es decir, Lami, este gigante, significa mi pan. Y la pregunta es, ¿un gigante del reino de las tinieblas con mi pan? Esto es interesante, amada iglesia, porque si este gigante se llama Lami, entonces uno se pregunta, ¿cómo es que un gigante tiene mi pan? Y este gigante vivía lleno de orgullo. Yo me imagino que cuando los israelitas se dirigían al gigante, imagínense cómo los llamaban. ¡Ey, mi pan, ven acá! Sí, así lo llamaban. ¡Ey, mi pan, ven acá! Usted se imagina que uno de sus peores enemigos, cuando usted lo llame, ¡ey, mi dinero, ven acá! Porque lo que representa este gigante es aquel enemigo que tiene tu dinero. Es el gigante que tiene tus finanzas. Es el gigante que te ha robado tu provisión. Es decir, es el gigante que tiene tu aceite. Ese aceite no es de él, ese aceite es tuyo. Y la pregunta es, ¿por qué lo tiene él? Porque les voy a decir una cosa, eso se da hasta en la casa de los bachaqueros. Tienen más aceite ellos que nosotros. Hay más aceite en la casa del bachaquero. Y yo creo que el que es bachaquero no tiene temor de Dios, porque está negociando con el pan de los hijos de Dios. ¿Y por qué es el pan de los hijos de Dios? Porque dice mi Biblia, el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Quiere decir que hay un pan para los hijos de Dios. Y la pregunta es, y la interrogante es, ¿cómo es que un gigante tiene mi pasta? Eso es lo que la Biblia me está diciendo. ¿Cómo es que un gigante tiene mi pan y se llama harina pan? Es decir, a los venezolanos literalmente se cumple en nosotros. Un gigante tiene nuestra harina pan. Un gigante llamado mi pan tiene el azúcar. Yo no sé cuántos están acá, pero hoy pueden decir, verdaderamente ese gigante tiene mi provisión. Cuando yo estuve preparando el mensaje esta noche, estos zapaticos, oye, este gigante tiene mi provisión. Porque sé que de pronto hay aquí mujeres virtuosas que hace un tiempo atrás tenían hasta 4 pares de zapatos y decían, hoy me pongo los blancos, hoy me pongo los negros, mañana me pongo los rojos. Ahora la pastora llega al closet y dice que nadie se dé cuenta que es el mismo.
que nadie me mire los pies. Pero eso pasaba hace un tiempo atrás, ¿sí o no? Que habían, es como la correa, amados. En estos días fui a comprar una correa y cuando vi el precio yo dije, Señor, ya no me la quiero ni poner. Ya no me la quiero ni poner, amados. Ya los zapatos, ayer estuve a punto, como caminé unas cuadras sin asfalto, ya me quitaba los zapatos y iba a caminar en media, pero dije no, después qué vergüenza. Pero amado, ¿por qué un gigante tiene tu pan? ¿Por qué un gigante tiene tu provisión? ¿Por qué un gigante tiene tus finanzas? Un gigante con mi pan, un gigante con mi provisión, un filisteo con el alimento de mis hijos, con el alimento de mi familia. Este espíritu es un espíritu que sigue azotando hoy en día muchas familias aún cristianas, porque estos valientes eran hombres cristianos. Estos valientes de David y sus valientes eran hombres de Dios. Eran hombres que habían aprendido a amar a Dios, a buscar a Dios y a tener y estar en el temor de Dios. Pero sin embargo se encuentran un filisteo. Otra vez hay guerra con Israel y los filisteos. Y se encuentra que un gigante tiene el pan de los israelitas. Un gigante tiene la provisión de los israelitas. Un gigante se da el lujo de decirle a los israelitas, yo soy el pan de ustedes. ¿Y qué? Yo soy la provisión de ustedes, pero aquí estoy. ¿Y qué? Y es ahí cuando dice la Biblia que se levanta un joven llamado ¿cómo? ¿Cómo se llama? El Aná. Y la pregunta es, ¿qué significa el Aná? ¿Qué significa el nombre de El Aná? Porque el nombre, lo que significa este nombre es lo que vence a aquel que tiene mi pan. Así como descubrimos que lo que significa el nombre que venció nada más y nada menos que al gigante anterior. Fíjense, descubrimos que el gigante anterior se llamaba Sibecai. Y Sibecai es el que entreteje, es el que une. Entonces el espíritu de unidad vence a Sipai, al espíritu que te quiere estancar, al espíritu que te quiere detener. Entonces, ¿qué significa el Aná? ¿Saben lo que significa este nombre en hebreo? Significa el favor o la misericordia de Dios. El Aná significa el favor de Dios. El Aná significa la bondad de Dios en tu vida, la misericordia de Dios en tu vida. Significa el favor de Dios en tu vida. Y anoche cuando yo escuchaba un mensaje, el Señor me llevó a reflexionar mucho, amado, porque es parte de lo que hoy te quise dejar como introducción. Podemos llegar a este lugar y podemos hablar muy bonito, y tú puedes salir como al alcacerse de este lugar. Tú puedes salir muy animado. Soy un conquistador y voy a matar a Sipai y voy a matar a Goliat. Pero aquí Dios nos va a enseñar algo poderoso. Es verdad que Dios tiene muchas bendiciones para tu vida. Es verdad que tú te puedes conectar y que puedes ser muy bendecido con otras personas. Es verdad que tú puedes buscar a otras personas para que te ayuden y para que te bendigan. Es verdad que el favor de Dios está derramado a todos aquellos que son hijos de Dios. Pero sabes una cosa, la pregunta es, si el Aná se llama el favor de Dios, si el Aná significa el favor de Dios en mi vida, ¿cómo es que si el favor de Dios está conmigo, a mí me falta la harina en mi casa? La pregunta es, ¿cómo es que si Dios dice en su palabra que Él me quiere bendecir, que el favor de Dios está conmigo, que Él es un Dios de misericordia, si Él es el Dios de bendiciones, si su palabra dice que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual? Y a veces escuchamos mensajes que nos animan, y hay mensajes que te dicen, tú eres un bendito de Dios, tú eres más que vencedor, es verdad, tú eres un hijo de Dios y a ti no te va a faltar nada, y tú eres más que prosperado y más que bendecido, y tú eres glorioso en el Señor, y ¡ay! Tú te levantas, ¡aleluya! ¡Ay! Brincas. Pero de pronto llegas a tu casa y no tienes nada que comer. De pronto llegas a tu casa y tus hijos no tienen nada que comer. De pronto llegas a tu casa y te das cuenta que vives en miseria. Y te das cuenta que no tienes ni para comprar un bombillo.
Y uno se pregunta, ¿cómo es que si la Biblia dice que Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de favor, es un Dios de bendición, cómo es que ni siquiera tengo pasajes? Y aquí viene lo bueno, amada iglesia. Y por eso en ningún mensaje que se predique de la palabra del Señor se tiene que obviar dos cosas fundamentales. Número uno, si no te arrepientes y recibes a Jesucristo como tu Señor y Salvador, así como hay un cielo, hay un infierno. Y así como Dios derramó su amor para toda la humanidad, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es muy bonito y todos lo sabemos, hasta los impíos lo saben. Pero también sigue diciendo en el verso 17, mas aquellos que no lo recibieron, ya fueron condenados. Nos conviene leer la parte que nos conviene. Buscamos siempre en las Escrituras atesorar lo que a mí me conviene, lo que yo quiero escuchar. Pero no atesoramos aquello que también nos confronta y nos dice, si no te arrepientes, escoge el bien o el mal. Hay dos caminos, el ancho y el angosto. Él es un Dios de bendición, iglesia. Él es un Dios que quiere bendecir a sus hijos. Mira, si tú tienes escasez en este momento, no es por culpa de Dios. ¿Por culpa de quién, pastor? Por culpa tuya y por culpa mía. Pero Dios nunca deja de ser bueno. Su misericordia nunca deja de estar. Su bondad nunca deja de estar. Su favor nunca deja de estar. Los que nos salimos del abrigo del Altísimo somos nosotros. Y repito, dos cosas. Una, tener a Cristo como nuestro único Señor y Salvador. Y dos, reconocer que somos pecadores y que la única manera de arrepentirnos, de recibir el favor de Dios y que su favor vuelva a nosotros, tiene que ser en arrepentimiento. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo es que este gigante se llama mi pan? ¿Cómo es que este gigante tenía la provisión? ¿Cómo es que este gigante se daba el lujo de parársele al pueblo de Israel y decir, yo soy el pan de ustedes y soy un gigante? Tenemos que irnos al contexto de las guerras entre los filisteos, porque el gigante era un filisteo, era hermano de Goliat. Y tenemos que conocer el contexto histórico de esa guerra entre los filisteos y el pueblo de Israel. Y para ello tenemos que irnos a Primera de Samuel, amada iglesia. Y en Primera de Samuel, a partir del capítulo 5, ¿por qué ese gigante se levantó diciendo que era el pan de los israelitas? ¿Por qué se levanta un gigante como este en tu vida? ¿Por qué se levanta un gigante que te dice yo soy tu pan? ¿Qué es lo que hace que este gigante se levante, amada iglesia? ¿Qué es lo que hace que este gigante nazca en tu casa, en tu familia? Aquí podemos ver algo y quiero hacerle una historia larga, corta. Usted lo puede leer en su casa. Pero el propósito de estos mensajes, repito, es enseñarte a ti. Es enseñarte a ti a ser verdaderamente más que vencedor. Es enseñarte a ti a verdaderamente vivir bajo la cobertura de Dios. Porque en el primer gigante que vencimos, vimos que es el amor lo que vence a ese gigante. En el segundo gigante vimos que es la unidad. Y hasta ahí, si tú te pones a ver, Dios nos está mostrando, nos está llamando a hacer algo que es fácil. Ah, pastor, bueno, el amor, bueno, quizás llegaste ese día dando abrazos y dando más besos, y eso está bien. El segundo domingo llegaste buscando unirte más con tu familia, eso está bien. Pero aquí viene lo bueno, este gigante, para derribarlo, lo derriba el favor de Dios. Quien derriba este gigante es el favor de Dios. La pregunta es, ¿por qué hay necesidad en mi casa? ¿Por qué hay falta de alimento en mi casa si el pan nuestro de cada día el Señor está dispuesto a dármelo? ¿Por qué tengo deudas? ¿Por qué estoy tan endeudado? ¿Por qué estoy tan mal económicamente? ¿Será por culpa del gobierno? Eso es mentira del diablo, porque nuestro Dios está por encima de este gobierno. ¿Será por culpa de un presidente? Eso es mentira del diablo,
porque dice su palabra que no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Por qué entonces? Vamos a ver por qué. En Primera de Samuel capítulo 5 nosotros nos damos cuenta que hubo un momento en donde el pueblo de Israel tuvo una batalla con el pueblo filisteo. Y aquí podemos ver en esta historia cómo realmente el pueblo de Israel fue a una guerra con los filisteos. Pero en ese momento ellos experimentaron un nombre que se llama Icaboc. ¿Qué es Icaboc? Icaboc significa que la gloria de Dios fue desterrada, que la gloria de Dios fue quitada. ¿De dónde nace este Icaboc? Usted lo puede leer en su casa en Primera de Samuel capítulo 4. Icaboc fue un hijo que dio a luz una de las nueras de nada más y nada menos que un hombre llamado Elí. Elí era un sacerdote. Él permitió que sus hijos pecaran y que sus hijos realmente no tuvieran irreverencia delante del templo y delante de las cosas del Señor. El pueblo de Israel se llenó de irreverencia, se hizo tan amigable en las cosas de Dios, fue tan rutinario. Es como cuando usted viene a la iglesia y se vuelve una rutina venir a la iglesia. Es como aquellos líderes que le sirven al Señor y ya es una rutina. Ay, otra vez. Ay. Es decir, eso hace que nazca un Icaboc, porque Dios no quiere nada a juro. Dios no quiere nada obligado. La Biblia dice que cuando le sirvamos con corazón limpio, que le sirvamos con alegría, con gozo. El Salmo 100 dice: serví al Señor con alegría. Es decir, no hay nada más bonito. Por eso es que a mí me dicen: pastor, pero quédese más tranquilito. Es que cuando yo vengo a predicar su palabra, yo me apasiono. Yo vengo a dar lo mejor de mí. Es verdad, mi manera. Quizás a usted no le gusta, quizás a otros sí, no sé. Pero yo no lo hago para que le guste a usted. Yo lo hago para agradar a mi Señor, y lo hago con toda pasión, con todo amor, con todo mi corazón, porque yo quiero dar lo mejor para Él. De tal manera que ningún mensaje para mí es rutinario. Todos los mensajes han sido diferentes, son diferentes. Hay momentos que grito más, hay momentos que grito menos. Hay momentos que lloro, hay momentos que río. Pero trato de no vivir una rutina en el Señor. Este pueblo de Israel cayó en una rutina y veía las cosas del Señor con irreverencia. Veía a Dios con irreverencia. Llegaban al templo, hacían sacrificio, pero lo hacían a su manera. Y comenzaron a tener irreverencia. ¿Qué es irreverencia? Nada más y nada menos que no respetar la santidad de Dios. No respetar que esto no es del pastor ni es de ustedes, esto es de Dios. Porque en el momento que esto llegó al templo del Señor, aquí la cabeza es Cristo, y esto merece reverencia delante de Dios. Es llegar al templo en un momento dado y de pronto que usted esté escuchando la palabra y esté ahí con el celular. Ya faltan unos minutos, ya va a terminar. Habla más que bueno, pues parece un pájaro loco hablando. Eso es irreverencia, porque aunque yo no lo esté viendo, Dios lo está viendo a usted. Irreverencia es que usted esté ahí y entonces usted esté ahí y le esté pellizcando ahí a la muchacha que tiene a su lado. Hey, y le da un pellizquito. Déjame escuchar la prédica, chico. No, pero ya va, ven acá, y le da un pellizquito. No, eso es irreverencia, porque uno no viene a la casa del Señor a perder el tiempo en las cosas de uno. Uno viene a buscarlo a Él, uno viene a pedirle a Él, uno viene a adorarlo a Él, amado. Entonces esta familia comenzó a tener irreverencia de parte del Señor. Y dice la Biblia que en ese momento los filisteos tomaron Israel. Llegó la noticia a Elí, el sacerdote, ya estaba viejo, anciano de 98 años. Cuando Elí estaba en la silla, que le llega la noticia que sus 2 hijos habían muerto en la batalla. Porque, amado, Dios es un Dios que es grande en misericordia, pero también es un Dios de ira. También es un Dios que ve el pecado de la humanidad, y cuando no nos arrepentimos, hay consecuencias de nuestros pecados. Él nos perdona, es verdad, pero las consecuencias las tenemos que vivir. En ese momento dice la Biblia que Elí, cuando escuchó la noticia que sus hijos murieron, Elí se fue hacia atrás y se esnucó y murió ahí esnucado. Así murió el profeta Elí. Pero, amado, su nuera, que estaba embarazada, se le adelantó el parto, y cuando dio a luz murió en el parto, y llamó a su hijo Icaboc. De ahí nace la palabra Icaboc. Ese fue el nombre que se le dio al hijo de la nuera del profeta Elí. Eso lo puede leer usted en Primera de Samuel capítulo 4. Cuando este niño nace, la palabra Icaboc significa la gloria de Dios fue quitada. Y sí fue quitada.
hasta el punto que dice la Biblia que cuando los israelitas fueron otra vez a la batalla en el capítulo 5, miren esto, los filisteos tomaron y vencieron a los israelitas. Hubo una mortandad tremenda. Ellos comenzaron a clamar a Dios y comenzaron a decirle a Dios: Señor, ¿qué pasó aquí? Señor, ¿por qué hemos sido vencidos? ¿Acaso tú no nos prometiste que íbamos a recibir victoria? ¿Acaso tú no nos dijiste que éramos más que vencedores? ¿Acaso tú no nos dijiste que éramos conquistadores? Pero no solo fueron vencidos y fueron muertos muchos israelitas, sino que el arca de Dios fue tomada y fue llevada a las ciudades de los filisteos. Aquí hay algo tremendo, amado. Los filisteos derrotaron a los israelitas, tomaron el arca y se la llevaron a su país. Y cuando llegaron con el arca en el país, llegaron y la colocaron en una ciudad donde ellos adoraban un dios llamado Dagón. Dagón era el dios principal de los filisteos. Y es poderoso el Dios nuestro, porque el Dios nuestro es el Dios que no tiene problema en ir a Lodebar a sacar a los Mefiboset. Es el Dios que no tiene problemas de pasar por los cementerios y ahí los muertos resucitan. Estos filisteos creían que habían vencido a Dios porque vencieron su pueblo. El hecho de que tú salgas vencido en una batalla, el hecho de que yo salga vencido en una batalla, el hecho de que nosotros fracasemos no significa que Dios deja de ser Dios. Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo todopoderoso y su propósito se va a cumplir aún por encima de nuestros errores. Los filisteos se equivocaron, dijeron: vencimos al pueblo de Dios, vencimos a Dios. Y agarraron el arca de Dios, un arca sagrada donde estaba la presencia de Dios, y se la llevaron a esa ciudad donde estaba su Dios llamado Dagón. Tremendo lo que hace nuestro Dios. Cuando llegaron, la colocaron ahí. Al otro día se encontraron que Dagón estaba tirado a un lado y el arca estaba intacta. Ellos dijeron: bueno, ¿será que el viento la tumbó? Y agarraron el arca a Dagón y lo volvieron a parar. Al día siguiente, ¿saben cómo lo encontraron? Decapitado, sin brazos y sin piernas, porque Dios le estaba demostrando a ellos que por más que haya muchos dioses en esta tierra, por más que hayan santeros y brujos cerca de nosotros, por más que hayan altares de brujería y hechicería, el Dios nuestro es el Dios todopoderoso, es el Rey de reyes y Señor de señores. Y le demostró a los filisteos: ustedes pueden tener a Dagón, pero yo soy el Dios eterno, el alfa y la omega, el principio y el fin. Yo soy el creador del universo. Ese es el Dios que adoramos. Ese es el Dios que servimos, amados. Y dice que Dagón quedó solo el busto. Y entonces agarraron y ¿saben lo que hicieron? Se asustaron y comenzaron a decir: ¿qué pasa aquí? Pero Dios no se quedó con esa. Dios fue más allá y dice que todo el pueblo comenzó a recibir tumores. Desde niños hasta los más adultos con tumores. Ellos se asustaron todo y agarraron y dijeron: no, vamos a sacar este arca de aquí, vamos a sacar este mueble de aquí, porque el Dios de los israelitas está bravo y mejor nos la llevamos para otra ciudad. Y la llevaron a otra ciudad llamada la ciudad de Gat. Y cuando llegaron a la ciudad de Gat, amado, colocaron el arca. Y ustedes saben lo que ocurrió en esa ciudad. También todos los que vivían en esa ciudad agarraron tumores, desde el más pequeño hasta el más adulto, lleno de tumores. Hubo una mortandad, dice la Biblia. El que no murió estaba pero lleno de tumores. Y ustedes saben qué hicieron: se reunieron todos asustaditos y dijeron: no queremos esta arca aquí, vamos a llevándolas para otra ciudad. ¿Y qué creen ustedes que ocurrió en la otra ciudad? Todos, desde muy niños hasta muy adultos, llenos de tumores. Los filisteos se dieron cuenta: el Dios de esta gente es bravo. Y eso es lo que muchos hoy se siguen dando cuenta. El que se mete con uno de nosotros es mejor que se amarre una piedra en el cuello y se lance a lo más profundo de la mar, porque nuestro papá es bravo. Y el que se mete contigo se mete con mi padre, y el que se mete con mi padre se llena de tumores. ¿En serio? Amado, y dice la Biblia que agarraron y dijeron: no, vamos a hacer algo, vamos a hacer una tregua con los israelitas. Y vamos a agarrar y vamos a hablar con los israelitas y vamos a decirle que se lleven ese mueble, porque al final ya los vencimos. Y vamos a decirle que ya no queremos ese mueble. Miren lo tremendo que es el Señor. Ese es el Dios de esta casa.
Es el Dios que un día se nos llevaron una guitarra, se nos llevaron unas cornetas, se nos llevaron unas cosas. Y el mismo Dios fue y les dijo, es mejor que devuelvan eso. Y así mismo vino la persona para acá y dijo, yo vengo a traer esto para acá, porque verdaderamente yo prefiero meterme con la vela, pero no con el santo. Yo prefiero meterme con los hijos del diablo, pero no con los hijos de Dios. Porque los hijos de Dios somos más que vencedores. Y somos bendecidos, somos prosperados y somos victoriosos en Cristo Jesús, amado. Eso nos pasó a nosotros también. Llevaron el arca a Israel. Llevaron el arca a Israel. Los filisteos devolvieron el arca. Pero miren en el capítulo 6, verso 19 lo que ocurrió. El arca llegó a Israel, hicieron una gran fiesta. Los sacerdotes celebraron y muchos de ellos dijeron, bueno, si Dios trajo el arca, si Dios hizo que los filisteos devolvieran el arca, eso quiere decir que ya Dios se contentó. Eso quiere decir que ya Dios se le olvidó el pecado de nosotros. Eso quiere decir que ya Dios se le olvidó nuestra irreverencia, porque ya el arca está otra vez con nosotros. Y en el verso 19 del capítulo 6 del Primera de Samuel, dice, entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan grande mortandad. Los israelitas pensaron que el tiempo lo iba a curar todo. Y así hay muchos cristianos hoy en día, pecan, le fallan a Dios, se alejan de Dios. Y entonces al tiempo dicen, no, ya Dios se le olvidó. Pero no hiciste nada para ponerte a cuentas con Dios. No hubo arrepentimiento en tu vida. Y miren lo que dice el capítulo 7, ahí mismo de Primera de Samuel. Vinieron los de Kiriat Yarim, cuando vieron que Dios seguía con su furor, cuando vieron que medio se asomaron a ver el arca y murieron tantas personas, ellos dijeron, wow, a Dios no se le ha olvidado nuestro pecado. Dios sigue molesto con nosotros. Dios sigue viéndonos mal. Y miren lo que hicieron. Vinieron a Kiriat Yarim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Yarim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Primero fue irreverencia, pero luego se fueron al otro extremo. Cuando vieron la furia de Dios, cuando vieron cómo Dios mata a todos los israelitas, no solo vieron al Dios que castigó a los que estaban allá, a los filisteos, sino que también aquí Dios muestra su furor. Y dice la Biblia que ellos, asustados, agarraron el arca de Dios y la llevaron para un pueblito lejano y se la entregaron allá a un sacerdote, que lo dice aquí la palabra, Abinadab. Entonces ahí cometieron el otro extremo del pecado. El primero es irreverencia. Eso es un extremo. Cuando tú no respetas la santidad de Dios, cuando tú no respetas las cosas de Dios, cuando tú buscas a Dios a tu manera, pero no a la manera de Él, cuando tú buscas a Dios a tu voluntad, pero no a la voluntad de Él. Perdieron el favor de Dios por irreverencia. ¿Cuándo se pierde el favor de Dios? Cuando hay irreverencia. ¿Cuándo se pierde el favor de Dios? Cuando tú le quieres dar a Dios las cosas que a ti te parecen, pero no a la manera de Dios, sino a tu manera. Pero luego, cuando el arca vuelve a llegar a Israel, entonces ellos vieron que Dios seguía molesto y agarraron el arca y la llevaron al lugar más lejos, es decir, al pueblo más lejos, y estuvo 20 años por allá el arca. El otro extremo, ¿saben cuál es? ¿Saben cuál es el otro extremo? Si el primero es irreverencia, el otro extremo es cuando un cristiano, un hijo de Dios, le da igual. Es cuando una persona dice, yo vengo a la iglesia, pero me aparto y me voy a hacer lo que a mí me parece. Y me alejo del arca, me alejo de Dios y me alejo de las cosas de Dios. Y me da igual.
A estas personas le llevó 20 años y 7 meses alejados de Dios. Son aquellos que pecan, que saben que están mal, que saben que están haciendo mal y prefieren irse de la iglesia porque no quieren ser confrontados, porque no quieren ser corregidos. Y lo más tremendo, envían a Dios lo más lejos posible porque tienen temor de Dios, pero ellos creen que se pueden alejar de Dios. Usted puede huir de Dios, pero no puede escapar de Dios. Usted y yo podemos huir de Dios, pero jamás podemos escapar de Dios. Estas personas ya se fueron al otro extremo. Primero era irreverencia. Luego dijeron, no nos interesa Dios. Mejor enviamos esta arca lejos y yo hago mi vida por aquí y no me importa Dios. Pasaron 20 años. Así hay muchos cristianos hoy. Quizás llevan un año que no sienten la presencia de Dios. Quizás llevas 2 años que la presencia de Dios nunca más la sentiste. ¿Te acuerdas cuando la presencia de Dios te hacía llorar en las madrugadas? ¿Te acuerdas cuando tú hablabas con Dios y tú te sentías tan segura en el Señor? ¿Te acuerdas cuando de pronto en la madrugada tú te levantabas y sentías esa pasión por orar? ¿Te acuerdas cuando en una adoración, en una alabanza que escuchabas en el carro, en la empresa o en tu casa, mira, esa alabanza hacía que lágrimas fluyeran de ti? Eso se perdió en el camino. ¿Por qué? Porque alejaste a Dios de tu vida. Y la palabra dice que si nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros. Estamos muy equivocados cuando muchas veces tomamos la gracia de Dios y decimos, ay, la Biblia dice 99 ovejas, una se perdió, Él salió a buscar la oveja. Es verdad, ya Él salió a buscarle, ya Él murió en la cruz y ya Él demostró su amor. Pero ya después que tú conoces la verdad, Él espera que tú salgas a venir a donde Él está. Por eso Él puso la historia del hijo pródigo, porque el Padre, después que te da lo que Él es, después que el Padre te brinda lo que Él es, después que el Padre te enseña lo que Él es, cuando ya tú conoces la verdad, cuando ya tú conoces a tu Dios, cuando ya tú conoces a tu Padre, cuando ya tú sabes que en casa de papá hay abundancia, que papá nunca me va a traicionar, que papá nunca me va a dejar, que papá me va a recoger aunque mi padre y mi madre me dejaren, que papá siempre va a estar conmigo. Papá espera, el Padre Celestial espera que cuando tú te desvíes, que cuando tú te alejes, tú seas el que te arrepientas y le llegues un día, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, papá, me arrepiento y vuelvo a mi casa, papá, aunque sea déjame como uno de tus jornaleros, papá, si tú quieres ponme, papá, como los más pequeños en tu casa, papá, pero yo nunca más me quiero ir de casa, papá, yo quiero llegar a mi casa y poder vivir toda mi vida contigo, papá. El Señor espera que tú y yo le lleguemos con esa actitud. El problema es que le decimos a Dios, somos tan arrogantes, somos tan altivos, que tomamos el pasaje de las 99 ovejas y decimos, Él tiene que venir por mí. Ya Él fue por ti, ya Él murió por ti. Y aquí vemos cómo Dios nos salió a buscar a Israel. Pasaron 20 años y miren, llegó un momento en donde los israelitas se sentían vacíos. Llegó un momento en donde ellos dijeron 20 años, y dice la Biblia, dice que se lamentaban en pos de Jehová. Ellos comenzaron a sentir que le faltaba a Dios. Y yo sé que hay personas aquí que sienten que Dios les falta. Yo sé que hay personas aquí, porque a mí me llegó a pasar, que yo me congregaba, que yo iba, venía, pero llegó un momento en donde el favor de Dios dejó de obrar en mi vida. Y yo dije, ¿cómo hago, Señor, para recuperar tu favor? Llegó un momento, amado, porque yo sé lo que es el favor de Dios. A mí nunca se me olvidan cosas que Dios ha hecho. ¿Qué es el favor de Dios? Yo necesito que mi hijo, por favor, sea visto, pero no tiene seguro. Pero tiene que verlo este médico, este es el mejor. Pero yo necesito que me ayuden. No podemos hacer nada por ti. Pero yo quiero que por favor me digas quién es tu jefe. Yo quiero hablar con tu jefe. Y me puso a hablar con su jefe. No puedo hacer nada por ti, pero yo quiero hablar con el director del consultorio, de la coordinación de pediatría. No puedo hacer nada por ti, pero por lo menos permítanme hablar con el director del hospital. Y Dios obró y me permitió hablar
Y de pronto que uno escuche la noticia, estas excepciones no se hacen, pero Dios quiso que se hiciera contigo. Ese es el favor de Dios. El favor de Dios en la vida de uno es que yo le diga a mi esposa un día: mi amor, vámonos para el vigía. Para el vigía y eso. Mi amor, vámonos, porque hay un cliente allá llamado Chapita, que mi amor, yo no sé, pero yo llegué a venderle a él repuesto. Y cuando llegué a venderle me miró y me dijo: mira, ¿y tú vienes a pie? Sí, es que ando sin carro. Mira, pero yo estoy vendiendo ese carro, ese Hyundai Elantra 2005. Y bueno, ¿por qué no lo compras tú? Y yo no tenía, pero yo estaba más pelado que rodilla de chivo. Y yo lo miro y me eché a reír y le dije: no, lo que pasa es que no tengo dinero para comprar ese carro. Pero yo no te estoy preguntando si tienes. Llévatelo y me lo vas pagando poco a poco. Es más, me lo puedes pagar con repuesto. Y yo no era el dueño de la empresa. Y yo quedé y me llevé la idea. Ese día llegué al hotel, nunca se me va a olvidar, y comencé a llorar y le dije: Señor, yo no tengo dinero, Padre, pero tú sabes que me gustó el carrito. No te puedo negar, Señor, que, ay, Señor, yo veo a mis hijos en ese carrito, a mi esposa. Señor, si es tu voluntad, dame ese carro. Solito en el hotel con el Señor. Por ese día, al otro día llegué otra vez a que el cliente, yo llego, pero llego con fe. Pero llego para despedirme, porque me venía ya a Maracaibo, pasaba por ahí. Y él me dice: mira que espero por tu respuesta, te lo llevas. Llegué a Maracaibo, hablé con los dueños de la venta de repuestos, le dije: de mis comisiones hay un cliente que me ofreció un carro, yo siento de parte del Señor comprarlo. Bueno, él me dijo que se lo podía cambiar por repuesto, usted me podrá dar las comisiones. Y me dijo: bueno, no hay problema, si es así te descontamos de tus comisiones. Y llamo al cliente y me dijo: no, véntelo a buscar. Esa noche, amado, mi esposa y yo salimos en un carrito con un loco en el volante, porque era un loco el que iba ahí, es verdad. El tipo iba como a 180. Yo dije: Señor, si llegamos vivos, era tu voluntad. En serio, amado, el tipo iba haciendo. Yo le decía al tipo: hermano, pero ¿qué tienes? Cólico, tranquilo, no estamos apurados. Se echó como 4 horas de aquí al vigía. Eso fue. Yo llegué asustado. Nos quedamos ese día, mi esposa y yo. Al otro día en la mañana, el señor Chapita, movido por Dios: aquí está, llévate el carro. Mi esposa y yo llegamos con un carro 2005, en el año 2007, casi nuevo, por el favor y la misericordia de Dios. Eso lo hace el favor de Dios. Te va a llevar a comprar sin dinero, te va a llevar a recibir cosas que es verdad, humanamente es imposible, pero ese es el favor de Dios en tu vida. El favor de Dios es el que quizás tú estás de 10º, pero aunque no era tu tiempo, llegó tu momento. El favor de Dios te saca del lugar número 10 y te lleva al primer lugar. Y cuando los demás dicen: ¿estás colado? No, ese es el favor de Dios en mi vida. Porque los cristianos no se colan. Y el que tiene su lado: hermano, yo no me voy a colar nunca. Pero yo no tengo culpa de tener el favor de Dios en mi vida. Eso es otra cosa, amados. Amén. El favor de Dios es que tú puedes estar en una cola, es verdad, en el Samán, te está en la cola, pero el favor de Dios hace que uno haya gracia delante de los hombres. Si no, pregúntenle a José: te está en la cola. Ahí sale por allá el pastor Omar, o sale otro y dice: hey, tú, ven acá. Entonces uno anda, cuando el favor de Dios llega a uno anda como pajarito en grama, mira para los lados, porque uno no puede creer que es con uno. Tú, a mí me pasa en el Samán: hey, vení acá, chico, vení acá. Ya uno no haya cómo hacerle seña. Es el favor de Dios. Cuando alguien lo llame en una puerta, en el Samán o en cualquier otra parte, usted puede estar en la cola sacando la visa en el nombre de Jesús. Usted puede estar en la cola sacando cualquier documento en el nombre de Jesús. Usted puede estar en una clínica, en un hospital, donde quiera que usted esté, el favor de Dios lo va a alcanzar. Y usted diga: eso
Es una promesa de mi Padre para mí. Ese es el favor de Dios. Quiero hablarle ya para cerrar a aquellos que hoy dicen: pastor, he perdido el favor de Dios. Porque el pueblo de Israel había perdido el favor de Dios. Las cosas salían mal. El gigante llamado Mipán se le volvió a presentar a David. ¿Y saben por qué se le volvió a presentar al pueblo de Israel? Porque habían perdido el favor de Dios. ¿Y cómo se vence el favor de Dios? Ahí mismo, en el capítulo 7 de Primera de Samuel. Le voy a dejar esto. Y esto, miren, va a ser algo glorioso en su vida. Porque cuando usted sienta que está perdiendo el favor de Dios, usted ponga por obra estos principios. Primera de Samuel capítulo 7, verso 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a... ¿Cómo se recupera el favor de Dios? Vamos a volvernos a Él con todo corazón, amado. ¿Cómo te puede recuperar el favor de Dios? Si usted es de lo que no tiene alimento en su casa, si le está costando la provisión, si usted ahí donde está, usted reconoce: pastor, me está costando, yo no sé, pero las cosas no me están saliendo bien. Pastor, tengo deudas. El Señor te está dando la clave. El Señor quiere que tú te vuelvas a Él de todo corazón. No es volverte a Él. Miren cómo dice la Biblia: de todo es otra cosa. Porque muchos se vuelven a Dios, pero ¿saben cómo se vuelven, hermana? ¿Saben cómo se vuelve? Aquí está el Señor. Estoy haciendo una analogía. Entonces uno comete errores, uno peca. Entonces cuando peca, ¿qué representa el pecado? Separarse de Dios. El pecado es una separación de Dios. ¿Qué representa la palabra arrepentimiento? En el original griego significa metanoia. Es cambio de mente, cambio de dirección. ¿Y qué hacen muchos? Muchos se vuelven a Dios, pero de esta manera: fallan, le dan la espalda a Dios, porque cuando usted y yo pecamos le damos la espalda a Dios. Entonces seguimos caminando dándole la espalda a Dios y nos volvemos a Él. Pero volverse a Dios es una cosa y volverse de corazón es otra. ¿Qué es volverse a Dios? Volverse a Dios es que yo sigo caminando de espalda a Dios y digo: Señor, perdóname. Señor, yo sé que fallé. Señor, yo sé que cometo errores. Señor, yo sé. Y así muchos que le están diciendo a Dios: Señor, yo sé que fallé. Señor, perdóname. Señor, yo sé que cometo errores. Y andan toda la vida así. Pero cuando nos volvemos de todo corazón, uno comete un error y peca. Y cuando dice volvámonos de todo corazón, uno da un giro, se pone frente y le dice: Señor, perdóname. Y perdóname de todo corazón. ¿Están entendiendo la diferencia? Gracias, hija. Volvernos de todo corazón no es hablarle a Dios y hablarle al Señor así y seguir pecando y seguir mal. No. Es David, que si yo me arrepiento, yo me pongo cara a cara con Él y yo le digo: Señor, perdóname. Señor, yo sé que he fallado. Y es ahí cuando el Señor me va a abrazar y me va a decir: hijo, yo te perdono, porque si confiesas tus pecados, fiel es Dios para perdonarlo, y la sangre de mi Hijo Jesucristo te limpiará de todo pecado. Y salimos renovados y restaurados en el nombre de Jesús. Amén. Ese es el verdadero arrepentimiento, amados. Volvernos a Él de todo corazón. Y dice la segunda cosa que tenemos que hacer: quitar los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros. Preparad vuestros corazones a Jehová. ¿Qué significa esto? Que hay dioses quizás en tu corazón que te alejan de Dios, del Dios verdadero. Astarot, en algunas versiones usted puede leer Astarte. Astarte es una diosa fenicia. Astarte era una diosa fenicia y era una diosa de la fertilidad. Y cuando una persona tiene esa diosa en su corazón, Astarte o Astarot, ¿sabe lo que representa? Exaltación a los sentimientos. Esto va para los jóvenes.
Muchos jóvenes tienen Astartec en su corazón. Se dejan llevar por los sentimientos, pero no por la voluntad de Dios. Ay, pastor, es que yo lo amo. Sí, pero a Dios no puedes dejarlo por fuera. Estás amando más a tu esposo o a tu novio que a Dios. Prefieres agradar a tu novio que agradar a Dios. Prefieres complacer a tu novio que complacer a Dios. Y es ahí cuando Dios dice: tienes Astartec ahí en tu corazón. Tienes Astarot, porque Astarot significa exaltar los sentimientos. Una vez escuché un predicador decir: déjate llevar por el corazón. Hoy te digo, nunca te dejes llevar por el corazón, porque el corazón es engañoso. Déjate llevar por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es tu guía verdadera. No te dejes llevar por el corazón. El corazón es engañoso. Pero Astarot también significa y representa, ¿sabes qué? Es que aquel que exalta los deseos carnales. Es aquel que está bajo pasiones carnales. Lo que Dios le está diciendo aquí al pueblo de Israel: número 1, búsquenme de corazón. Número 2, quiten todos dioses que le están quitando el lugar al Dios verdadero en tu vida. Y la pregunta que te hago en esta mañana, porque ahí sigue diciendo: preparad vuestros corazones a Jehová y solo a Él servid, y os librará de la mano de los... ¿Quién era el gigante que se llamaba Mipán? ¿De dónde era? ¿Quién puede vencer a ese gigante? El favor de Dios. ¿Y por qué si tengo el favor de Dios me falta el pan? Porque estoy colocando a un Dios en mi corazón que no es el Dios verdadero. Y ese Dios puede ser cualquier Dios que le quiere quitar el lugar a tu Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y número 2, porque te has arrepentido, pero no de corazón. Y el que se arrepiente de corazón dice: Señor, hoy doy un giro de 360 grados. Señor, hoy me arrepiento y nunca más yo seguiré practicando este pecado. Amada iglesia, en el nombre de Jesús, en esta casa no puede faltar el pan. Miren, le puedo decir con propiedad, hasta el día de hoy, Ebenezer, más adelante tú lo puedes leer, los pueblos, ellos se arrepintieron, así termina la historia. Los israelitas se arrepintieron de corazón, se pusieron a cuentas con Dios, sacaron los dioses paganos que tenían y volvieron otra vez a pelear con los filisteos. ¿Y saben quién ganó? El pueblo de Israel, porque el favor de Dios volvió hacia ellos. Y saben lo más importante, vino Samuel y dijo: este lugar lo vamos a poner Ebenezer, que significa hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y le voy a decir con propiedad, hasta este día hemos visto la gloria de Dios en esta casa, porque aquí se adora un único Dios, grande, temible y verdadero. Y ese Dios se llama Jehová de los ejércitos como Padre, Rey de Reyes, Jesucristo como Hijo, y el Espíritu Santo de Dios en esa Trinidad. Creemos en el Padre, creemos en el Hijo y creemos en el Espíritu Santo de Dios. Pero también porque en esta casa buscamos al Señor de todo corazón, amada iglesia. Quiero que... ¿Qué es el favor de Dios? El favor de Dios es que usted se puede sentar en la mesa del Padre. Ahora me ponen el almuercito aquí para aprovechar de una vez. Pásame la harina, hija, el azúcar. ¿Cómo Dios quiere que sus hijos vivan en esta tierra? Así. Usted dirá: pastor, así. Que usted se sienta en la mesa del Padre y el Padre le va a bajar los manjares que Él tiene para sus hijos. Pero para que eso ocurra, tenemos que estar bajo el favor de Dios. ¿Dónde se resume el favor de Dios? En el Salmo capítulo 23. El Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a corriente de agua me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno,
porque su vara y su cayado me infundirá aliento. Adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien, el favor y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. El gigante que tiene tu pan lo vence el favor de Dios en tu vida. Y cuando el favor de Dios está en tu vida, no vas a tener falta de pan, no vas a tener falta de alimento, no vas a tener falta de provisión, en el nombre de Jesús. Hoy reprendo al espíritu que ha robado tu pan de tu hogar.